Buenos días. Hoy veremos el tema de distribución Poisson para el curso de Probabilidad Estadística para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartido por la maestra en Ciencias María Dúbiges Esquivel Frausto, y la carrera de Ingeniería Electrónica, impartida por un servidor. Hoy veremos la definición de la distribución Poisson, así como sus propiedades, y también veremos cómo podemos aproximar la distribución binomial mediante la distribución Poisson y en qué casos. Eventos Poisson. Las variables cuyo comportamiento pueden ser modelado mediante una distribución Poisson son aquellas correspondientes al conteo de lo que se denomina eventos Poisson, que tienen las siguientes propiedades. Propiedad 1. El número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo específico es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo, siempre y cuando no se intercepten dichos intervalos. 2. La tasa con la que ocurren los eventos en un intervalo de tiempo corto es proporcional a la longitud del intervalo de tiempo. 3. La probabilidad de que más de un evento ocurra en un intervalo de tiempo muy corto es despreciable, es decir, no ocurren dos eventos en el mismo instante de tiempo. Si bien los eventos Poisson están principalmente enfocados a ocurrencias en el tiempo, estos también incluyen a ocurrencias en un continuo en general, como lo es una longitud, un área o un volumen. Ejemplos de conteo tipo Poisson. El número de autos que pasan a través de una caseta durante una hora. El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto. El número de animales muertos encontrados por kilómetro en una carretera. El número de defectos en una tela por metro cuadrado. Note que en cualquier continuo tenemos que especificar el lapso en el que se están observando los eventos. Por ejemplo, en el primero especificamos que es por hora. En este especificamos que es por minuto. En el siguiente especificamos que es por kilómetro. Y por último, especificamos que es por metro cuadrado. Otra cosa importante es que la distribución es sobre los enteros. Por ejemplo, aquí siempre consideramos un auto, dos autos, etc. Nunca medio auto. El de aquí es un caso específico, ya que en realidad podemos encontrar medio animal, pero lo estaremos contabilizando como que encontramos un animal muerto. Distribución Poisson. Si x es una variable aleatoria con distribución Poisson, entonces x puede tomar los valores enteros 0, 1, 2 hasta infinito. La probabilidad de que x tome un valor k, es decir, que ocurran k eventos, es f evaluado en k igual a e a la menos lambda por lambda a la k entre k factorial para x mayor o igual que 0, donde lambda es la tasa de eventos en el continuo que se está considerando. Lo anterior se denota como x tilde Poisson entre paréntesis lambda. Algunas veces es más sencillo trabajar con la tasa de los eventos por unidad de tiempo, lambda sub u, y así lambda se define como lambda sub u por u, donde u es el número de unidades con la que se está trabajando. En las siguientes gráficas se muestran diferentes distribuciones Poissones para valores del parámetro lambda diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una Poisson con lambda de 0.25. Acá tenemos una Poisson con lambda igual a 1 y finalmente acá tenemos una Poisson con parámetro lambda igual a 2.5. Recordemos que la Poisson comienza en 0 y va hasta infinito. Solo que estamos aquí mostrando solamente los primeros 11 valores.
Una variable x con distribución Poisson tiene las siguientes propiedades. Tanto su valor esperado como su varianza son igual a la tasa lambda. Su función generadora es igual a esta expresión, e a la lambda, que multiplica a e a la t menos 1. Vamos a determinar primero cuál es la función generadora de esta distribución. A partir de ella es como vamos a definir el valor esperado y su varianza. Lo primero que tenemos que recordar es que e de x se puede expresar como este sumatorio infinito, de x a la k sobre k factorial. Ahora sí, la función generadora se define como e a la t por k por f de k sumando sobre todos los valores posibles de k, que en este caso la Poisson va de 0 a infinito. Sustituimos la forma de la distribución, que es e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. De aquí, el valor e a la menos lambda no está afectado por el índice k y lo podemos sacar de la sumatoria. Por propiedades de los exponentes, se puede ver como e a la t, esto elevado a la k. También por propiedades de los exponentes podemos juntar estas dos cantidades como lambda veces e a la t, todo eso elevado a la k. Si ven, esto es precisamente la forma que tenemos aquí, nada más que x es toda esta expresión lambda por e a la t. La vamos a usar. Entonces, bueno, la función generadora es esta expresión, y tomando x' como e a la t por lambda, tenemos que toda esta cantidad, es precisamente e a la x'. Esto ya estaba multiplicado por e a la menos lambda que lo habíamos sacado de la sumatoria. Podemos juntar por ley de los exponentes todo esto sobre una sola exponencial. X' vale e a la t por lambda, y de aquí nada más factorizamos lambda para obtener la expresión de la función generadora que queríamos. Ahora, para calcular el valor esperado, recuerden que el valor esperado es el primer momento, y que el primer momento es la primera derivada de la función generadora evaluada en 0. Simplemente derivamos la función generadora. Por regla de la cadena, como es una exponencial, nos queda e a la u por la derivada de u. Si evaluamos en 0, nos queda esta expresión. De aquí, e a la 0 queda 1, 1 menos 1, 0, y se va a ir esta cantidad. Pero de este lado nos queda lambda por e a la 0, ese sí queda como lambda. Entonces, al final nos queda, como dijimos aquí, nos queda e a la 0 multiplicando por lambda, y al final nos reduce a lambda, que es lo que queríamos encontrar. Para la varianza, la vamos a calcular en términos de los momentos. Sabemos que la varianza es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. M2 también lo calcularemos a partir de la función generadora de momentos. Para calcular la segunda derivada, utilizaremos la primera derivada que utilizamos en el cálculo del valor esperado. Antes de derivarlo por segunda vez, vamos a simplificar esta expresión. Este lambda lo podemos sacar de la derivada, y estos dos exponenciales, por ley de los exponentes, los podemos juntar en un solo exponente. Ahora sí, por la regla de la cadena, la derivada de esta expresión es e a la u por du. Ya simplemente nos falta evaluar en t igual a 0. Evaluando en t igual a 0, nos queda estos valores. Y otra vez, porque aquí va a quedar e a la 0 menos 1, va a quedar un 0, y se va a eliminar todo este término. A fin de cuentas, nos queda lambda por lambda más 1. Para calcular la varianza, simplemente al segundo momento le restamos el cuadrado del primer momento. Entonces nos queda lambda por lambda más 1 menos lambda cuadrado. Esto desarrollándolo nos queda lambda cuadrado más lambda menos lambda, se cancelan las lambdas al cuadrado y nos queda otra vez lambda. Aproximación de la distribución binomial mediante la distribución Poisson. Sea x una variable aleatoria con distribución binomial con parámetros n y p, con n grande y p menor que 0.05. Entonces las probabilidades de x se pueden aproximar mediante las probabilidades de una variable y con distribución Poisson de parámetro lambda igual a n por p. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a k es aproximadamente igual a la probabilidad de que y sea igual a k. El uso de esta propiedad la veremos en el tercer ejemplo. Ejercicio número 1. El propósito de este ejercicio es mostrar un ejemplo básico de cuando se utiliza la distribución Poisson.
Veamos. Se está investigando la seguridad de una intersección controlada por un semáforo, en la que, de datos históricos, se tiene una media de 5 accidentes por mes. Nos piden calcular la probabilidad de que ocurran 3 o menos accidentes en un mes particular. Este es un ejemplo de distribución Poisson porque tenemos eventos, que son los accidentes, dentro de un continuo, que en este caso es el tiempo. La unidad del tiempo va cambiando dependiendo del contexto. En este caso las unidades son meses. Pues sea X el número de accidentes en un mes particular. Como dijimos antes, vamos a utilizar la distribución Poisson. Nos falta decir cuánto vale el parámetro lambda. ¿Eso no lo vamos a sacar? El único dato que tenemos es que en promedio ocurren 5 accidentes por mes. Pero sabemos de las cuentas anteriores que el valor esperado es precisamente lambda, que es el parámetro que queremos buscar. Entonces, recuerden que el valor esperado es un promedio, tenemos que el promedio es 5, entonces por lo tanto el valor del parámetro lambda es 5. Y eso, entonces por lo tanto tenemos el caso de que X tiene una distribución Poisson con parámetro 5. Bueno, nos piden calcular la probabilidad de que ocurran 3 accidentes o menos en un mes particular. Simplemente aplicamos la fórmula, pero la tenemos que aplicar en cada uno de los valores particulares. Los valores de x menores o iguales que 3 son x igual a 0, 1, 2 y 3. Recuerden que en la Poisson comienza en 0, ya que pueden existir 0 accidentes. Ahora sí, aplicamos la fórmula, la tasa es 5, entonces siempre va a ser e a la menos 5 por 5 a la 0 sobre 0 factorial, e a la menos 5 por 5 a la 1 sobre 1 factorial, y así sucesivamente. Aquí sería 5 a la 2 sobre 2 factorial, aquí sería 5 a la 3 sobre 3 factorial. Volvamos en la calculadora y a 4 decimales nos da estas cantidades, que por lo tanto la probabilidad de que ocurran 3 accidentes o menos en dicha intersección es de 0.2650. Ejercicio 2. El propósito de este ejercicio es ver cómo cambia el valor del parámetro lambda en función de las unidades que se están considerando. Dice, se identifica 0.3 imperfecciones en promedio por metro cuadrado de lámina de aluminio en rollo. Determine las probabilidades de identificar 1. Una imperfección en una lámina de 3 metros cuadrados. 2. Al menos 2 imperfecciones en una lámina de 5 metros cuadrados. 3. A lo más una imperfección en medio metro cuadrado de dicha lámina de aluminio. Vamos a definir por ejercicio, por inciso, una variable. Por ejemplo, aquí, sea x sub a el número de imperfecciones en la lámina por cada 3 metros cuadrados. Aquí x sub a tiene distribución Poisson con parámetro lambda igual a 0.3 por 3. Aquí la lambda es igual a lambda sub u por u. En este caso las unidades serían 3 metros cuadrados, porque está multiplicando la lambda por 3. La probabilidad de que x sea igual a 1, aquí aplicando la función, sería e a la menos 0.9 por 0.9 elevado a la 1 entre 1 factorial, cuyo resultado nos da 0.3659. Definamos en el inciso B x sub b, el número de imperfecciones en la lámina por cada 5 metros cuadrados. Aquí x sub b tiene una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 0.3 por 5. Nuevamente aquí identificamos la lambda igual a lambda sub u por u. Queremos encontrar la probabilidad de que x sub b sea mayor o igual que 2. Aquí, aplicando la propiedad del complemento, nos quedaría por calcular 1 menos la probabilidad de x sub b sea menor que 2. Es decir, quiero calcular la probabilidad de 1 menos la suma de que x sub b sea igual a 0 más x sub b sea igual a 1. Aplicando la fórmula, nos quedaría de esta forma, haciendo las cuentas, sería
.2231 para x sub b igual a 0 y .3347 para x sub b igual a 1. Haciendo cuentas nos quedaría .4422. Para el inciso C definamos x sub c, el número de imperfecciones en la lámina de medio metro cuadrado. Aquí tendremos que x sub c tiene una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 0.3 por 0.5. Aquí lambda sub u por u, donde u en este caso es medio metro cuadrado. Queremos calcular la probabilidad de que x sub c sea menor o igual que 1. Aquí, calculándolo directo, que es probabilidad de que x sub c sea igual a 0 más la probabilidad de x sub c sea igual a 1, aplicando la función de Poisson, sustituyendo los valores, nos queda el resultado .8607 para x sub c igual a 0 y .1291 para x sub c igual a 1. Haciendo cuentas nos queda una probabilidad de .9898. Ejercicio número 3. El propósito de este ejercicio es ver cómo se pueden aproximar las probabilidades para una distribución binomial mediante una distribución Poisson en casos particulares en el que el valor n es suficientemente grande y el valor de p es bastante pequeño. Veamos. Dado un lote de 1000 piezas en el que sabemos que el 1% es defectuoso, o sea, la probabilidad de que una pieza esté defectuosa es 0.01, necesitamos hallar la probabilidad de encontrar, primera pregunta, exactamente 10 piezas defectuosas en el lote. Segundo, menos de 5 piezas defectuosas en dicho lote. Vamos a calcular estas probabilidades usando la distribución binomial, que es la distribución exacta, y una aproximación por medio de la Poisson. Definamos la variable x como el número de piezas defectuosas en el lote. Los parámetros son, bueno, el lote tiene 1000 piezas y la probabilidad de defectuoso es 0.01. La distribución real de x es la distribución binomial con estos parámetros precisamente con n igual a 1000 y p igual a 0.01. Ahora, tenemos el caso en el que n es grande y la p es pequeña. Por la propiedad que vimos anteriormente, sabemos que la distribución de x se puede aproximar mediante una distribución Poisson, donde la tasa es 1000 por 0.01, o sea, n por p, que sería lambda igual a 10. Veamos cómo trabaja. Por cierto, no estamos cambiando la variable aleatoria, porque la variable aleatoria sigue siendo x, y su distribución real es la binomial. Simplemente estamos aproximando su distribución por la Poisson. Para el primer inciso en el que nos pregunta la probabilidad de que haya exactamente 10 piezas defectuosas, utilizando la distribución binomial, tenemos que la probabilidad de que x igual a 10 es esta cantidad. Evaluamos en la calculadora y nos da que la probabilidad de que haya 10 piezas defectuosas es 0.1257. Utilizando la distribución Poisson, tenemos que aplicar la fórmula de la distribución Poisson con lambda igual a 10, que sería esta cantidad, y nos da 0.1251. Como ven, este valor se parece mucho a este. Veamos el segundo inciso. Nos preguntan la probabilidad de que haya menos de 5 piezas defectuosas. Bueno, eso va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, igual a 1, igual a 2, 3 y 4. Recuerden que tanto en la Poisson como en la binomial tenemos que el valor inicial de la distribución es 0. Por la distribución binomial tenemos que calcular las probabilidades utilizando esta fórmula. Evaluándola en los 4 valores posibles nos da esto. Aquí nos dio 0 porque estamos redondeando a 4 decimales. Y nos da una probabilidad de que haya menos de 5 piezas defectuosas de 0.0286. Para la distribución Poisson es muy parecido, simplemente en vez de utilizar la fórmula para la binomial, utilizamos la fórmula para Poisson con el valor de parámetro lambda correspondiente, evaluamos y nos da estas probabilidades. Como ven, cada una de las probabilidades individuales se parece mucho a la verdadera de la binomial, y al final nos da una probabilidad de 0.0294. Como ven otra vez, esta probabilidad es muy cercana a esta.
¿Por qué necesitamos esta aproximación? Bueno, si lo estamos haciendo en un medio de cómputo o una computadora, para calcular estas probabilidades necesitamos evaluar esta combinatoria. Y como ven, esta combinatoria internamente tiene que evaluar el factorial de 1000. Bueno, y aparte el factorial de x, pero x va de 0 a 4. Lo pesado es calcular este factorial de 1000. En la distribución Poisson, simplemente tiene que evaluar la distribución exponencial, que hay muy buenas aproximaciones numéricas. Aquí tenemos un factorial, pero los factoriales que estamos utilizando es de 0 a 4, que son mucho menores al factorial de 1000. Entonces, si bien la aproximación no nos da exactamente igual a 4 decimales, sí la aproximación es bastante buena como para utilizarla para sustituir en el cálculo de la binomial. Recuerden que esta aproximación solamente se puede utilizar cuando el valor de n es muy grande y el valor de la probabilidad es muy pequeño. En resumen, se vio qué son eventos Poisson, se definió la distribución Poisson, vimos las propiedades de la Poisson, como son la esperanza, la varianza y la función general de momentos, y vimos una aproximación de la binomial a partir de la distribución Poisson. Por hoy sería todo, nos vemos mañana.